Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Para mí es un gusto saludarles en la oportunidad de presentar a ustedes el curso Fundamentos de la Educación Cristiana, curso correspondiente al módulo especializado, específicamente el módulo 4, que pues forma parte de los estudios teológicos en las diferentes especialidades que pues está impartiendo el Seminario Evangélico Asociado. Sean todos bienvenidos a este curso donde pues podremos trabajar a lo largo de 8 semanas los fundamentos de la educación cristiana. Pues haremos un recorrido interesante de 8 semanas estudiando pues los fundamentos históricos, psicológicos, filosóficos, teológicos, entre otros elementos que circundan a la educación cristiana, cómo ésta ha cambiado o viene cambiando para adecuarse a la sociedad actual, ¿verdad? A la iglesia local del siglo XXI. Pues sean todos bienvenidos. ¿Qué es lo que queremos con este curso? Queremos, en primer lugar, tener presente algunos elementos que se van a constituir en el panorama general de la educación cristiana actualmente. El panorama de la educación cristiana en este momento no es muy diferente a lo que se viviera en el siglo pasado en cuanto a la estructura y el concepto de la educación cristiana para la Iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Primero y principal, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la Iglesia de Jesucristo tiene una función docente. Sabemos que la Iglesia de Cristo tiene una función misionera, una función evangelizadora, ¿verdad? Como mandato principal que nos dejara el Señor Jesús. Y por supuesto, esto va de la mano con una labor educativa. Es necesario entonces que tengamos presente que así como evangelizamos, estamos enseñando la palabra de Dios y estamos enseñando la tradición cristiana a través de una educación constante, permanente, que debe ejecutar la iglesia en todas las áreas y ministerios que la estructuran. Entonces, al ser la iglesia de Jesucristo, una iglesia que enseña, ¿verdad? La iglesia debe estar entonces centrada en lo importante que es tener como elemento pedagógico fundamental lo que el Señor ha dejado en su palabra. ¿Ok? Entonces, teniendo presente esto, es importante destacar que no siempre la iglesia ha cumplido de manera correcta esta función docente. Muchas veces la iglesia ha centrado sus esfuerzos en la labor misionera, en la labor evangelística, en la labor de predicar desde diferentes contextos y de diferentes formas el evangelio, y de alguna manera la labor educativa de la iglesia se ha desvirtuado o se ha difuminado en todo el acontecer eclesial. Entonces, por eso colocamos acá que la iglesia de Jesucristo, así como tiene otras funciones, la función docente es fundamental. Es responsabilidad de la iglesia el enseñar la palabra de Dios a través de una adecuada teología bíblica. Es responsabilidad no solamente del Ministerio de Educación Cristiana de una iglesia, sino de todos los ministerios que forman parte de la Iglesia de Cristo, el ejercer la función de enseñar a todos aquellos que llegan a los pies de Cristo, a todos los miembros de la iglesia, independientemente de la edad que tengan. ¿Ok? Nosotros, como miembros de la iglesia, como líderes de la iglesia, pues somos testigos y hemos formado parte de esa enseñanza desde, en algunos casos, desde que somos niños hasta el presente. Y pues podríamos decir que desde nuestra experiencia, la Iglesia de Cristo ha cumplido esa función. Solo que
todo parece indicar que hay algunos elementos sueltos que han deformado lo que la educación cristiana significa para la iglesia desde hace muchos años atrás y aún en este siglo, pues muchos de esos vestigios que se constituyen en errores o que se constituyen en malas interpretaciones de la educación cristiana, nosotros estamos viviendo. Muchas de las consecuencias que tenemos en nuestras iglesias respecto a la escuela dominical y a la educación cristiana tienen su base en una mala interpretación de lo que esto significa para la iglesia. La educación cristiana, ¿verdad? Está, si se quiere, transversalizada por las ciencias de la educación. No estamos diciendo que la ciencia de la educación que muchos de nosotros conocemos en el caso de los que hemos sido preparados en la universidad, en la profesión docente, sea mala. Solo que el paradigma que reina, el paradigma positivista, el enfoque experimental, las diferentes corrientes de investigación, de alguna manera han permeado la educación cristiana, han desvirtuado su concepto y han hecho que la educación cristiana se convierta más en una ciencia más que se desvincula de la palabra de Dios, que se desvincula en cierta manera de una teología bíblica y por eso también podemos observar que la iglesia muy pocas veces tiene que ver con una educación cristiana que la represente, que la defina. La iglesia va por un lado y la educación cristiana, la educación teológica va por otro lado, y eso en parte se debe al hecho de darle más preponderancia a los elementos metodológicos del enfoque experimental, ¿verdad? Propios de los diferentes paradigmas investigativos, que a la educación que está centrada en la palabra de Dios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los elementos fundamentales de la educación cristiana para poder hacer la diferencia entre la educación que no es cristiana. Muchas veces nosotros llamamos educación cristiana a una educación en donde Jesús no es el centro, donde la palabra de Dios ocupa el último lugar y donde pues se le hace mayor hincapié a elementos pedagógicos, a elementos metodológicos más que al hecho de enseñar la palabra de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta que la educación cristiana se ha secularizado un poco, ¿ok? Y eso, pues, en cierta medida ha permeado a la iglesia y ha, se quiere, abierto las puertas para que muchos de sus miembros no tengan el interés en educarse dentro de la iglesia. Y no solamente los miembros de la iglesia no pueden ver con claridad la diferencia que hay entre una educación que es cristiana y una que no es. Es que los mismos maestros de nuestras iglesias muchas veces no pueden ver esa diferencia. Tenemos muchos programas, tenemos muchos libros, volúmenes que tratan diferentes temáticas referidas a educar al pueblo de Dios, pero observamos que la Biblia no viene ocupando el lugar que debería, el lugar preponderante, y se le presta atención a otros elementos. Entonces, es importante que pues, empecemos a través de este curso a reflexionar acerca del lugar que ocupa la educación cristiana en nuestras iglesias. Mis hermanos, para muchos de nosotros es sabido que la iglesia en el siglo XXI está sufriendo cambios vertiginosos y tenemos que tener mucho cuidado porque tal como lo indicara el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas y pues de acuerdo al contexto del momento, pues los falsos maestros están ocupando los principales lugares en las iglesias en el mundo. Pero no solamente los falsos maestros, sino también la estructura educativa que se utiliza en la iglesia está más enfocada a elementos que destaquen más a la persona, que destaquen más a un ministerio en particular,
que destaque la labor de tal o cual persona, pero no centrada en Cristo. No vemos del todo una educación cristocéntrica. ¿Cuál es el lugar que ocupa la educación cristiana en nuestras iglesias? Tenemos que echar un vistazo nada más a cómo nosotros llevamos nuestros programas de escuela dominical, cómo se desarrolla la formación cristiana dentro de nuestras iglesias. Realmente los maestros que están ocupando los puestos de maestros en nuestras iglesias cumplen el perfil para ser maestros. Hay iglesias en donde la escuela dominical se ha eliminado, entre otros asuntos. Entonces es importante, en primer lugar, tener presente que la iglesia tiene su función docente como iglesia de Cristo, que la iglesia, que la educación cristiana ha sido desvirtuada por teorías humanas, ¿verdad? Que pues muchas de ellas las encontramos en la ciencia de la educación y debemos tener cuidado para no darle más preponderancia a lo humano que a Jesucristo mismo, que la educación cristiana se ha secularizado y que probablemente la educación cristiana no ocupa el lugar que debería en nuestras iglesias. No obstante, la iglesia ha hecho importantes esfuerzos educativos y pues están haciendo cambios importantes para que nuevamente la iglesia retome su rol educativo. Sin embargo, todavía predominan esfuerzos educativos que están orientados más hacia los elementos didácticos de la educación y de la educación cristiana y hacia los elementos pedagógicos. Más vemos que se le resta importancia al énfasis que debe tener la palabra de Dios y a la teología bíblica. Bueno, poniendo algunos ejemplos, hay algunos programas que se han implementado en la iglesia para diferentes edades, donde vemos cuánto énfasis se hace en que el estudiante permanezca dentro del grupo sobre la base de dinámicas, sobre la base de juegos, sobre la base de elementos didácticos que los puedan afianzar en un grupo de educación cristiana, pero el joven, el niño, el adolescente, el adulto, muy poco recuerda cuáles son las enseñanzas bíblicas que trajo tal o cual lección, sino que generalmente recuerdan cómo se divirtieron, cuáles fueron los elementos audiovisuales que se utilizaron. Quizás pues logran memorizar algunos textos bíblicos, pero la educación cristiana es para la vida. La educación cristiana es para transformar a la persona, para que la persona pueda hacer esfuerzos para llegar a la imagen de Cristo, para que pueda establecer una comunión con Dios. Y para ello es necesario reorientar los esfuerzos educativos dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de los seminarios y de los institutos bíblicos. Queridos hermanos, se ha manejado un falso concepto de lo que es el ministerio educativo. Como les decía anteriormente, hay iglesias que han eliminado la escuela dominical porque consideran que el pastor, como también su rol es el ser maestro, con un sermón es suficiente. O también hay iglesias que han optado por hacer discipulados en las casas solamente. Lo cierto es que hay que revisar el concepto que cada iglesia tiene acerca del ministerio educativo en la iglesia para que realmente sus miembros puedan aprender de manera significativa la palabra de Dios. Otro aspecto que queremos tomar en cuenta es el rol del educador en la iglesia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay iglesias en donde no hay maestros, o hay una ausencia de maestros,
o hay maestros que prefieren ocupar las bancas en las iglesias antes que ser maestros de escuela dominical. ¿Por qué sucede esto en nuestras iglesias, por ejemplo, en América Latina? ¿Por qué sucede esto en nuestras iglesias en Venezuela? ¿Por qué habiendo tantos maestros dentro de nuestras iglesias, son muy pocos los que asumen la responsabilidad, tienen el deseo de ser maestros? Quizás se deba entonces al rol que ocupa la educación cristiana en la iglesia. Quizás la educación cristiana en la iglesia no tiene la importancia que debería. Quizás los maestros no se sienten reconocidos o se sienten tomados en cuenta como parte de un ministerio de importancia. ¿Será que las iglesias consideran a la educación cristiana como un ministerio de poco valor? Entonces, estas son algunas preguntas que estamos haciendo para tratar de descubrir por qué el educador de la iglesia o ejerce la educación cristiana de manera mediocre, de manera desinteresada, sin el deseo de actualizarse o simplemente no lo hace. Entonces, dentro de este curso queremos ver cuál es el perfil que debe tener el docente cristiano, el maestro cristiano. Y como les decía, se están haciendo esfuerzos para cambiar el panorama que rodea la educación cristiana en el siglo XXI. ¿Cuáles son esos esfuerzos? ¿Cuáles son esos cambios en materia de educación que la iglesia está tratando de implementar? Hasta los momentos, los estudios en cuanto a educación cristiana recientes nos indican todos estos problemas. No se han llegado a conclusiones concretas en cuanto a soluciones que sean tangibles y sean inmediatas en cuanto a los cambios que se tienen que hacer. No obstante, consideramos que es un esfuerzo importante el hecho de reconocer que tenemos un problema en cuanto a lo que significa la educación cristiana y en cuanto al rol que tiene el Ministerio de Educación Cristiana dentro de nuestra. Es necesario entonces que la educación cristiana tenga cambios, ¿verdad? Hayan cambios que consideramos son necesarios. Estos cambios, para numerar algunos, son, por ejemplo, estudiar los elementos históricos que muestran la teoría y la praxis de la educación cristiana. Siempre es necesario revisar los antecedentes históricos de cada cosa. El por qué la educación cristiana es hoy lo que es y se maneja como se maneja, tiene sus antecedentes históricos. Entonces es necesario estudiar y revisar los elementos históricos que muestran la teoría y la praxis de la educación cristiana. Es necesario redefinir a la educación cristiana a partir de un cambio en la cosmovisión de la iglesia. Es necesario que la iglesia tome conciencia de que necesita reestructurar el ministerio de enseñanza. Por supuesto, esa reestructuración del ministerio de enseñanza obedece a los contextos que rodean a la iglesia local. Es necesario también que el docente cristiano tenga un perfil bíblico, ¿ok? No todo el que es maestro puede ser maestro de educación cristiana. Debe haber un perfil que se tiene que trabajar dentro de la iglesia, a partir de la iglesia, a partir del texto bíblico, a partir de una correcta teología, a partir de una doctrina sana que permita formar maestros para enseñar correctamente la palabra de Dios. Es necesario que la Biblia sea enseñada con todas sus implicaciones. Y por supuesto, la palabra de Dios debe ser enseñada para todos los grupos etarios. Todas las edades deben ser abordadas eficazmente a través de una educación cristiana para la vida. ¿Cuál es el objetivo general de este curso, Fundamentos de Educación Cristiana? Se los hemos colocado acá. Analizar la naturaleza de la educación cristiana a través del estudio de los fundamentos históricos, teológicos, bíblicos, psicológicos
y socioculturales que dinamizan el proceso de enseñanza y aprendizaje en la iglesia local. La educación es inherente a la iglesia y por supuesto la naturaleza de la educación cristiana tiene que ver con su evolución histórica y sus estructuras de pensamiento basadas en postulados filosóficos y también teológicos y bíblicos. Y por supuesto, esta se adecua al perfil psicológico del ser humano en sus diferentes edades. Y todo esto obedece también a la interacción que hay entre los elementos socioculturales que dinamizan a los diferentes grupos que conforman la iglesia local. Entonces, de este objetivo general se desprenden algunos objetivos específicos que queremos compartir con ustedes. Como objetivos específicos de este curso tenemos que queremos estudiar las diferentes conceptualizaciones acerca de la educación cristiana en el siglo XX y su impacto en la iglesia. Son muchos los pensadores, los teólogos que en el siglo XX intentaron definir la educación cristiana desde diferentes corrientes teológicas. Nosotros nos vamos a disponer a estudiar algunas de estas conceptualizaciones para también tratar de construir nosotros mismos un concepto propio de lo que es la educación cristiana. Analizar como segundo objetivo, analizar el proceso histórico de la educación cristiana, conocer las fortalezas y las debilidades de la educación cristiana desde el la ciencia de la educación, el paradigma positivista, el paradigma de la complejidad, cómo estos paradigmas humanos, ¿verdad?, tienen aportes significativos para la educación cristiana, pero también queremos ver cuáles son las debilidades que estos enfoques tienen y que de alguna manera han permeado la educación cristiana. Conocer la importancia que tiene la palabra de Dios y la teología en la educación cristiana. Bueno, eso es obvio para nosotros, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos gira en torno a Dios y su palabra. Es importante entonces afianzar la importancia que tiene la palabra de Dios y la teología bíblica en la educación cristiana. Y como último objetivo específico, queremos vincular a la educación cristiana con el contexto sociocultural que dinamiza a la iglesia local, mis queridos hermanos. Compartiendo pantalla con ustedes, entregamos por acá el contrato de aprendizaje. ¿Okay? En el contrato de aprendizaje ustedes van a poder ver los 8 temas que vamos a estar trabajando, a saber, como unidad 1, los fundamentos históricos de la educación cristiana, unidad 2, bases teológicas y filosóficas de la educación cristiana, como unidad 3, bases psicológicas y sociales de la educación cristiana, principios bíblicos que sustentan la educación cristiana, el rol del maestro en la unidad 5, el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo lo vamos a llevar a la luz de la palabra de Dios, principios y procedimientos administrativos, ¿verdad?, que son necesarios para estructurar un ministerio sólido de educación cristiana y, por supuesto, hablar lo que se constituye en algo relativamente nuevo y que forma parte de los cambios que se están haciendo en la educación cristiana en este momento. Bueno, hablar, definir y conocer las características de la educación formal, la no formal y la educación informal y el impacto de estas 3 modalidades de educación en la iglesia local. Bueno, todo contrato de aprendizaje pues va a tener allí sus especificaciones en cuanto a las estrategias de enseñanza que vamos a tener con ustedes y pues los productos de aprendizaje o las estrategias de evaluación para un total de 100% de la nota. Ustedes podrán observar allí que la mayoría de las estrategias son de carácter individual y van a tener solamente 2 estrategias grupales y pues en este caso hemos colocado la semana de lunes a sábado y pues estamos extendiéndoles a ustedes el plazo para las entregas de las evaluaciones de lunes
a miércoles de la semana que viene, tomando en cuenta pues los elementos que, si se quiere, se constituyen en algunos obstáculos para que nosotros podamos cumplir a tiempo y ustedes ya los conocen. Estamos prorrogando las entregas, dándoles 2 días más para que puedan finalizar sus tareas. Entonces, bueno, mis hermanos, en la unidad 1 está disponible para ustedes, ¿verdad? La unidad 1 titulada, y la revisamos acá, Fundamentos Históricos de la Educación Cristiana, y hemos colocado para ustedes una lectura bien interesante, donde vamos a encontrar quizás algunos conceptos que nosotros no manejamos, porque tiene que ver con aspectos de carácter histórico. Vamos a ver todo lo relacionado con el rol del historiador educativo. Vamos a ver aquellos elementos históricos que dinamizaron a la educación cristiana. Vamos también a hacer un recorrido por la educación, la enseñanza de la Torá en el Antiguo Testamento, la educación en el Nuevo Testamento, y de allí vamos a poder recoger elementos bien interesantes respecto a lo que la educación cristiana significó también en la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Media, la Edad Moderna, hasta el presente. Entonces, les invito a que vayamos haciendo esta lectura desde ya para que podamos participar en el foro que ya está abierto y tiene su fecha de vencimiento para el próximo lunes. Y bueno, pues con estos elementos, pues podamos también hacer nuestro ensayo. Hemos colocado en la plataforma algunos libros electrónicos y pues van a hacer lectura del capítulo 1 del libro que lleva por título Explorando la Educación Cristiana. Respecto a lo que hemos conversado en relación a los conceptos de educación cristiana, este capítulo 1 del libro Explorando la Educación Cristiana, que es un clásico en cuanto a lo que educación cristiana se refiere, pues nos va a mostrar cómo fue evolucionando el concepto de educación cristiana desde 1920 hasta finales del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, y cómo a partir de allí emergieron otros conceptos tomando como estructura el concepto final que ustedes van a ver allí. Entonces, la idea es que ustedes puedan leer ese capítulo 1 y aunado a la guía de estudio tengan todos los insumos para construir sus primeras estrategias de aprendizaje. Bien, mis queridos hermanos, ha sido un gusto conversar con ustedes. Nos estamos viendo en la otra oportunidad. Que el Señor les bendiga y les guarde.